Gente latina, soy Jorge y hoy estamos en la estación de Gangnam. Vamos a ver qué tan grandes pueden ser las estaciones de metro por dentro. Así que comenzamos. El metro de Seúl se inauguró en 1974. La primera línea que se inauguró pues, fue la línea 1 y progresivamente, a pasar los años, se incluyeron más líneas. Al momento son creo que 9 líneas de las principales y también como unas 24 líneas secundarias que acceden a lugares periféricos cercanos a Seúl. El metro de Seúl es de los 8 transportes ferroviarios más largos del mundo. Y en cuanto a eficiencia y limpieza, yo pienso que es de los más limpios en el mundo. Al día, creo que al menos, más o menos transportan 2 millones de personas al día. O sea, solo en Seúl transportan 2 millones de personas por día. En cuanto a qué estaciones o cuáles son las estaciones que más transportan personas en el día, está primero Gangnam, o bueno, hasta el año pasado era Gangnam, y el segundo está Chamsin. Estamos en la estación de Gangnam. Pueden ver que hay personas pasando detrás de mí todo el tiempo. Estoy investigando un poco sobre cuántas estaciones hay conforman el metro de Seúl y está un poco confuso porque hay ciertos lugares donde dice que son hasta 500 estaciones, pero hay un artículo donde hablaban sobre 324 estaciones. Lo cierto es que las estaciones, los nombres de las estaciones han cambiado con el tiempo. Estaba leyendo que muchas de las estaciones tienen nombres de universidades y hubo un tiempo donde las universidades se peleaban por que la estación más cercana a la universidad tenga su nombre, pero a veces había problemas porque cerca de una estación podrían haber hasta 3 universidades. Entonces, claro, era un conflicto de qué nombre va a ocupar la estación. Además de eso, también hay estaciones donde se han renovado en cuanto a nombres. Por ejemplo, estación de Kuro Digital. Antes era la estación de Kuro Complejo Industrial, porque habían tiendas industriales alrededor de la estación. Pero con el pasar del tiempo, pues se ha cambiado el rubro o las industrias que hay alrededor y ya no son industrias de confección porque o han migrado a otros países o han migrado a zonas rurales. Entonces ahora, por ejemplo, alrededor de la estación de Kuro Digital ah, hay muchas empresas de tecnologías de información. Entonces han cambiado el nombre y ahora se llama Kuro Digital Complex, como para darle un nombre más exacto o que tenga más relación, guarde más relación con lo que se dedica ahora el área. Como decía en el video, las estaciones de metro de Seúl son tan grandes que son como mini ciudades por dentro. Por ejemplo, esta es una tiendita de artículos de accesorios para el cabello y pueden ver que es como que estuvieras en un centro comercial. No solo esto, también acá dentro de las estaciones de metro hay restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, de todo. Y creo que es un motor muy importante para el comercio dentro de la ciudad de Seúl. La estación de Gangnam para mí es una de las más grandes, junto con otra estación llamada Bus Terminal, que vamos a ver más adelante. Y claro, queda en uno de los barrios más caros de Corea del Sur. Entonces es bastante transitada por los extranjeros, porque claro, cuando vienen a Corea del Sur quieren ir a ver monumentos, por ejemplo, el Gangnam Style, famoso por la canción. Entonces todos esos monumentos están alrededor de esta zona. Por eso creo que es de las más transitadas en Seúl. El número de salidas que llegan o tienden a tener las estaciones de metro son entre 10 a 12 salidas. Por ejemplo, la estación de Gangnam tiene 12 salidas.
Lo interesante o lo práctico de que tengan las salidas es que primero te llevan a lugares más específicos del área. Entonces las salidas están separadas de manera estratégica. Y segundos, son importantes cuando, por ejemplo, tienes alguna cita o alguna reunión. Entonces, por ejemplo, tú dices, veámonos en la estación de Gangnam en la salida 3. Entonces no hay cómo perderse y eso me parece, me ha sido muy útil, sobre todo cuando tengo que ir a alguna grabación, que yo acá trabajo en grabaciones y siempre te dicen, veámonos que la reunión va a ser en tal estación, en tal salida. Entonces son muy específicos con los lugares para que la gente no se pierda. Me parece bastante útil, además de que te llevan a sitios específicos del área, que me parece bastante útil. Otra cosa es la señalética que tienen acá. Es casi imposible que te pierdas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que te señala el número de salida y pues hacia dónde tienes que ir. Y mientras tú caminas hacia la salida, te siguen apareciendo señaléticas que te indican hacia dónde tienes que seguir caminando. O también, por ejemplo, hay estaciones donde tú puedes hacer transbordo para conectar entre líneas. Y así mismo la señalética te va guiando todo el camino hasta que puedas tomar el siguiente metro. Por ejemplo, pueden ver allá que te dice que la línea 2 es recto. Y luego también te indican que hay una segunda línea de color rojo. O por ejemplo, el cartel de acá. Hay carteles como estos donde te van diciendo pues que para acá es la línea 2 y para acá son las estaciones Sinorin o Habyon o Sanan, y que también por acá se puede ir a hacer estación hacia la línea Shinbundang Line, o que donde están los baños o el ascensor. Entonces, además de los números, para que te guíes, tienen colorificación o tal vez clasificación por colores, o para que sea tan fácil de entender que hasta las personas que no sepan leer, que sea por color, se puedan guiar. Otra cosa interesante de los metros de Seúl es que en Corea del Sur se aprovecha cada espacio. Como es común en el este de Asia, se utilizan bastantes pantallas LED para proyectar publicidad. Entonces, el metro de Seúl yo creo que se paga solo. Primero por el pasaje que cobran. No sé si también recibe algún subsidio de parte del municipio o del gobierno, pero también por la publicidad. Miren nomás. Cada pilar está cubierto por pantallas LED. Y lo interesante de esto, o lo importante, es que cambian de publicidad. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Cuánto podría costar el mantenimiento de estas pantallas LED versus lo que pueden cobrar por publicidad? Entonces, el metro de Seúl está lleno de publicidad. Entonces, como les decía antes, es un motor comercial para las pequeñas empresas, para los negocios y también para las grandes marcas que quieran proyectar su marca para pues, promocionar sus productos. Bueno, acá estoy con mi amigo Claudio de España y quería preguntarle qué diferencias él ve con respecto al sistema de metro que hayas utilizado en España. En tu ciudad, tú eres mayor, ¿verdad? ¿En tu ciudad hay sistema de metro? No, no hay. Tienen tren, pero metro nunca he visto. Pero tú has ido a Madrid, porque yo una vez fui a Madrid y vi que tenía un sistema de metro. Sí. ¿Qué diferencias tú ves con el sistema de metro de Seúl en cuanto, por ejemplo, a puntualidad? Porque acá los sistemas de metro muy es rápido. Aquí que muy si rápido. viene un minuto, viene un minuto. Exacto. Pues aquí mucho más rápido. Hay muchos más, o sea, cada 5 minutos máximo pasa uno. Y en Madrid cuando fui, pues venía cada 5, incluso a veces 10 minutos y lo pierdes. O sea, tienen menos unidades. En cuanto a limpieza, porque acá veo que cada cierto tiempo relevan las unidades y se ven limpias o nuevas o ambas. ¿Qué tal te pareció el sistema de metro de Madrid en cuanto a limpieza? Normalmente no están muy limpios. No solo Madrid, en general en España no son los más limpios. Y están más antiguos, anticuados, sí. Aquí son mucho más nuevos. Como que cuidan mucho que huela bien, Sí. que esté limpio. Y además como Corea del Sur es un país que genera bastante, hay industria de transporte, supongo que ellos mismos generan o construyen las piezas de recambio o ellos mismos capaz que hacen los metros
las unidades de metro. Y también cambia un poco, el ambiente es más calmado, más callado, como que aquí es como que duermen algunos, incluso descansan. Y en España es mucho más ruidoso, la gente es más para hablar y tal. Y en el autobús igual, aquí has visto que es mucho más callado, la gente como que tiende más a dormir la siesta, como nosotros. Tienes razón, eso es otra cosa que me pareció interesante, que aquí la gente es muy respetuosa. Cuando están dentro del metro, la gente está en su celular y no hace bulla. Y si escucha música, está con los audífonos. No, capaz si en otros metros la gente anda haciendo bulla, Exacto, sí. O poniendo música. o comiendo, porque acá Ah, es prohibido que tú entres con comida dentro de la estación, es para no ensuciar. Entonces, la colaboración de las personas con respecto al orden y a la limpieza ayuda mucho a que funcione y que sea uno de los sistemas más eficaces, puntuales y limpios en el mundo, ¿no? sí. Como les decía, esta es la estación de Gangnam y el Gangnam es un lugar conocido, además, por la canción de Gangnam Style, es conocido por ser de los barrios más caros de Corea del Sur, y eso ya lo he hablado en otro video. Todo lo que tenga que ver o está relacionado con Gangnam está relacionado con lujo. Entonces, el área es bastante llamativa visualmente. Pueden ver pantallas LED por todos lados, proyectando no solo publicidad, sino también videos musicales, por ejemplo, de un idol ahí, o o edificios icónicos bastante llamativos, bastante bonitos, y hasta con pantallas en los edificios. Además de que acá es una zona bastante famosa por las cirugías estéticas, que claro, Corea del Sur en la medicina y en la parte de cirugías estéticas es muy famoso. Entonces acá tú puedes ver a personas que están con gasas, con cintas en la cabeza porque recién se han operado, han hecho alguna bichectomía o algún retoque estético. Entonces acá es muy común ver personas con vendajes postoperatorios. La línea 2 es la línea más transitada, tiene casi 2 millones de pasajeros diarios y mueve más gente que todos los metros de otras grandes ciudades coreanas juntos. Las horas más congestionadas son entre las 6 y 7 de la noche y los días viernes son los días más concurridos. Muchas estaciones cuentan con wifi gratis, pantallas con tiempos reales, puertas automáticas en andenes. Son más de 270 estaciones solo entre la línea 1 y la línea 8. Si se incluye el área metropolitana, supera hasta las 700 estaciones. Bueno, como les decía, sobre el respeto acá en el metro de Seúl, estoy hablando un poco bajo para que la gente no se moleste, pero están ahora esperando la siguiente unidad y pueden ver que las personas están haciendo fila. Bueno, no tan recta la fila, pero cada quien en su mundo, con su celular, esperando el metro. Esta estación no se ve tan nueva, pero pueden ver que igual tiene todos los dispositivos tecnológicos, las pantallas que te anuncian a qué hora o en cuánto tiempo viene la siguiente unidad o en qué estación se encuentra. Pantallas publicitarias, no solo para promover alguna marca, sino también para dar mensajes acerca del uso correcto del metro. Ahí están las personas haciendo fila, tranquilas, respetando su turno. Y hasta si tienes hambre o quieres comer algún snack, ahí está máquinas dispensadoras de snacks. Ahí las pantallas no solo están en coreano, sino también están en inglés, porque por eso se está abriendo al mundo. Entonces intentan tenerlo en inglés muchos letreros para que la gente, los turistas puedan entender. Entonces, como ven, la unidad de nosotros está cerca de nuestra estación. Listo para ir a la estación más grande del metro de Seúl, la estación de Post Terminal. Algo que tal vez no me gusta tanto de que hayan tantas pantallas es que a veces me siento como un poco sobreestimulado visualmente porque te ponen pantallas en cada lugar. Tú subes las escaleras o bajas las escaleras y tienes pantallas por todos lados. Entonces creo que a veces abusa un poco sobre qué tanta publicidad pueden usar en las estaciones de metro. Esta estación es Box Terminal, yo creo que de las más grandes que hay, y es bastante grande porque
como su nombre lo indica, es una estación de buses. Acá no solo puedes conectar con otras líneas, sino que también puedes conectar con otros buses que te llevan a otros lados de Corea del Sur, no solo a Seúl. De hecho, puedes conectar hasta con Gimpo International Airport, que es otro de los aeropuertos que tiene Corea del Sur. Creo que solamente para salidas internacionales. Entonces yo creo que es por eso que es tan grande esta estación. Así que bueno, vamos a ver qué tan grande es la estación. Hay ocasiones donde el metro de Seúl subterráneo, porque también hay metros de Seúl que son elevados, este subterráneo conecta con diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, para allá conecta con la estación de bus de Seúl. Hacia allá, en cambio, conecta con un centro comercial, Shinsegae. Y para el otro lado, para allá, conecta con tiendas y otros negocios más. Así que vamos a ir para allá para ver qué tan extenso y variado puede llegar a ser el metro dentro. Buenas, ahora estamos en lo que viene siendo el bus terminal, pero esto se llama bus terminal porque está conectado con la estación, digamos, la terminal del bus, pero esto se le llama Koto Mall, que es como decir la estación, pero la llaman mall porque, como podéis ver por allá, tiene, bueno, ahí en la pantalla podréis ver que hay como 2 carriles de todo, tiendas de ropa, maquillaje, accesorios. Entonces ahí tenéis todo al fondo. Luego tenemos también para ahí al fondo todo el carril este, y luego también por ahí tienen lo mismo que de este lado. Entonces, wow, aquí puedes estar horas y horas solo para comprar, yo sé, ropa, zapatos también. Incluso un mercado negro, ¿verdad? Vimos hace un rato un mercado negro. Aunque no sé si se puede decir, hay un mercado poco legal ahí vendiendo bolsos de Balenciaga con V, Calvin Klein con Z. De sospechoso procedencia. Pero la cuestión es que la gente busca la manera de hacer comercio aquí en las estaciones de Seúl, ¿verdad? Lo mejor es que estás dentro de la estación y cuando hace frío afuera, acá estás con un clima perfecto. La ropa que tienen es de, yo diría que buena calidad, o sea, no debe ser la mejor, pero no parece mala. Y si no tienes dinero, porque vienes de otro país, tienes máquinas tipo ATM. Y luego al lado tenemos, como él ha dicho antes, el Shinsegae, que es como decir un centro comercial de mayor categoría, o sea, ahí tienen tiendas desde Gucci hasta Chanel. Y luego tenemos ya la zona del bus terminal, que luego lo vamos a ver. Pero en todos sitios aquí tienen tanto cafés como restaurantes. Bueno, vamos a recorrer a ver qué tan largo es la estación. Vamos. Oye, pero mira qué tan extenso es esta vaina. Mira, creo que ni siquiera haciendo zoom La tienen larga, ¿eh? puedo ver hasta el final de la estación. Aquí es, como veis, inmenso. O sea, yo creo que puede estar tranquilamente media hora o 1 hora por carril y hay 2. O sea, Miércoles, pero demasiado extenso y lleno de... y todo tipo de cosas, la verdad, desde ropa. ¿Y los precios no están tan...? Mira, 19.000 es como unos 14, 15 dólares. Vos también tienes otro tipo de pijamas. 5.000 el set. El pantalón y camiseta 5.000. O cinturones, pelucas. Creo que es si no quieres gastar tanto dinero en un centro comercial como el Shinsegae o cualquier otro centro comercial con marcas más caras acá, creo que puedes comprar. Y yo creo que muchas de las ropas que vienen acá capaz que son hechas aquí mismo, ¿ah? No, sí. Parece como... Mira, ves, y para San Valentín ahí está, ¿no? Exacto, 30%. Y bueno, acá tienen televisores, bueno, pasando los juegos. Aquí es donde puedes ver que tienen 2 carriles. Estamos por aquí. O sea, hemos entrado por aquí, entonces no creáis que es pequeño, porque como veis es extenso. Entonces aquí están los 2 carriles. Esto conecta ya con las terminales. Porque aparte del bus terminal también hay, ¿cómo se dice? Líneas de metro. La 3, así. Por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿cuánto tiempo podría hacer caminando? Joder, ahí... ¿Qué crees? Yo creo que 20 minutos, ¿no? Tranquilamente. Es que no se puede ver. Es Inmenso. infinito este corredor. Y al fondo, como podéis ver, tienen una zona llena de restaurantes. Con aquí Shiktang, que es restaurante, baños, otras salidas. Porque de aquí, Hangang Park, por ejemplo, no sé si lo habéis enseñado en algún vídeo tuyo. Es el parque donde la gente se reúne para comer pollo frito, beber cerveza. Para hacer como camping. Exacto. Picnic. Picnic, exacto, picnic. Y
Y es muy bonito, luego a lo mejor lo podremos enseñar, y es muy bonito, muy grande. El río aquí de Hangan, ¿cuánto es de largo? Capaz y la misma extensión de esta estación que está. O más. ¿Cuántos kilómetros podrían ser de punta a ¿No lo ponen, punta? en serio? No, pero... No, sí, sí te ponen. Ah, 357 metros de aquí a acá, luego 297 metros de aquí a acá y luego 239 metros. O sea que en total son como casi 1 kilómetro. 1 kilómetro de distancia de aquí hasta y hay acá. 2 1 carriles, o sea, kilómetro. pones a... Joder. Esto sí es inmenso. Bienvenido a Asia, ¿no? No, sí. Pues bueno, ahora hemos cambiado de carril, como podéis ver. Y ahora don Jorge quiere enseñaros lo que es de largo. Vamos a ver. Para allá, que es lo que todavía no hemos visto. O sea, el zoom de la cámara no aprecia el final del corredor. Y luego, Para allá. para allá, vamos a ver. No, es que no llega a captar el final del corredor. Esto es inmenso. Y bueno, siempre se pueden aprovechar ofertas. Aquí hay un Big Sale, ropa de invierno todavía. Sí, porque resulta que aparte de ser San Valentín esta semana, también es Solnal, que es una festividad de ellos muy importante. ¿Qué se celebra en el sol, no? Sinceramente, todavía no lo sé. Pero lo vamos a saber cuando celebran. Oye, y el año nuevo coreano, el año nuevo chino ya está cerca, ¿no? Ah, es este. Este es. Ah, bueno, entonces feliz año nuevo Exacto. chino y coreano a la vez. Entonces muchos tienen sales, rebajas ya solo por el año nuevo lunar, o no sé cómo lo llaman. Ah. Lunar, sí. Ah, bueno, interesante. A ver Entonces, si me todo alcanza tienen para al un menos kimbap. una bolsa. O un Para kimbap. un kimbap, a ver si me alcanza. Hemos caminado entre 5 y 10 minutos y aún no acabamos. Pero bueno, logramos llegar a una señalética donde indica que el patio de comidas está a medio kilómetro más adelante. O sea, y esto tienes que venir bien comido, con bastantes energías para que puedas caminar. Creo que hasta ni corriendo lo puedes acabar rápido. Creo que en bicicleta, habrá que la siguiente vez venir en bicicleta. Y como hay mucha gente más de mayor edad, están atrás mío sentados, agarrando un poquito de aire para seguir caminando. Bueno, sigamos viendo. Fíjate que hay estaciones tan profundas que, por ejemplo, está la estación de Joinaru, que tiene una profundidad de aproximadamente unos 30 metros bajo el nivel del mar. O sea, hay ocasiones donde tú entras a la estación y tienes que ir bajando hasta 3 pisos hacia abajo. Hay otras que son pasos elevados, que las estaciones también se utilizan, además de como centros comerciales, se utilizan como búnkers, por si es que existe algún problema, alguna catástrofe afuera, a nivel de la calle, pues la gente usa las estaciones como búnker. Estas estaciones yo creo que pueden albergar fácilmente a toda la población de Seúl por lo grande y la cantidad de estaciones que hay. El precio aproximadamente del ticket para usar el metro es de 1.550 wones. Ha subido porque en el 2023, cuando yo vine, estaba como por 1.350. Incluso menos. Incluso menos. Hubo un año que estaba a 1250 o 1200, algo Ha así. subido. De todas maneras, creo que vale la pena pagar, porque en dólares aproximadamente es como $1.20, tal vez $1.15 el precio del tiquete. Igual. Y puedes utilizarlo y hacer conexiones, no solo en cuanto a metro, sino también puedes salir y utilizar ese pasaje que lo pagas por medio de una tarjeta. Puedes usar buses públicos. Entonces creo que es un sistema de transporte interconectado bastante útil para quien venga para acá, para Seúl o para Corea del Sur. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Sigan viendo para el siguiente video. Estaré pensando qué temas hablar. Tal vez vayamos para alguna zona más interesante o alguna zona menos concurrida de Seúl. Así que muchas gracias y eso es todo por hoy. Nos vemos. ¡Chau!